Muy buenas noches, licenciada. Me presento, soy Fabián Uquillas. En esta ocasión voy a presentar el tema Técnicas de expresión oral y escrita, el cual reúne diversas herramientas que nos ayudan a a comunicarnos mejor, organizar nuestras ideas y comprender la información de manera más eficiente. Durante la exposición hablaremos sobre la expresión oral, la expresión escrita, los apuntes, las principales técnicas para organizarnos, los esquemas, los resúmenes y, finalmente, los niveles de lectura. Todos estos elementos forman parte del aprendizaje diario y nos permiten desarrollar habilidades tanto académicas como personales. Para comenzar, tenemos la expresión oral. La expresión oral es la capacidad de comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y conocimientos mediante la palabra hablada. Sin embargo, no consiste únicamente en pronunciar palabras, sino también en lograr que nuestro mensaje llegue de forma clara a quienes nos escuchan. Por ello, intervienen varios elementos importantes. El primero es la dicción, en que consiste que pronunciar correctamente las palabras. También encontramos el volumen, que se debe adaptar al lugar y a la audiencia, el ritmo, evitando hablar demasiado rápido o demasiado lento, y el lenguaje no verbal, donde los gestos, la postura y el contacto visual complementan el mensaje. Además, para mejorar nuestra expresión oral, es recomendable organizar previamente nuestras ideas para utilizar un lenguaje sencillo, escuchar con atención y practicar constantemente para recibir retroalimentación. Algo que me deja este tema es que la expresión oral demuestra que comunicar no es solamente hablar, sino lograr que los demás comprendan nuestras ideas. Cuando aprendemos a expresarnos con claridad, también transmitimos seguridad, confianza y respeto hacia quienes nos escuchan. Ahora pasamos a la expresión escrita. Esta consiste en comunicar ideas, conocimientos o emociones a través de la escritura, de manera organizada y comprensible. Porque un texto tenga claridad debe cumplir varias características. Debe ser claro para que el lector entienda fácilmente el mensaje, coherente manteniendo un orden lógico entre las ideas, cohesionado utilizando conectores que relacionen los párrafos, correcto respetando las normas ortográficas y gramaticales y adecuado considerando que el propósito y el tipo de lector. Asimismo, la escritura sigue un proceso compuesto por cinco etapas: planificación, organización, redacción, revisión y edición. Cada una permite mejorar progresivamente el texto antes de presentarlo. Desde mi punto de vista, escribir bien no depende únicamente de conocer las reglas gramaticales, también implica organizar nuestras ideas y pensar con claridad para que otras personas puedan comprender nuestro mensaje. El siguiente tema corresponde a los apuntes. Los apuntes son anotaciones personales que realizamos para registrar la información más importante durante una clase, una conferencia o una lectura. Un buen apunte debe ser claro, breve, ordenado, personal y completo. Eso significa que no se trata de copiar todo lo que dice el docente, sino identificar las ideas principales,
y escribirlas con nuestras propias palabras. Entre sus beneficios encontramos que facilitan la comprensión, mejoran la memoria, mantienen nuestra atención durante la clase y desarrollan la capacidad para organizar información. Personalmente, creo que tomar apuntes es mucho más que escribir. Es un ejercicio que nos obliga a comprender, seleccionar y organizar la información, haciendo que el aprendizaje sea realmente significativo. Existen diferentes técnicas que facilitan la organización de la información. La primera es el método Cornell, que divide la hoja en tres espacios: la idea clave, notas y un resumen final, siendo muy útil para estudiar posteriormente. Otra técnica es un mapa conceptual, que representa las relaciones entre las ideas principales mediante conexiones visuales. También encontramos el esquema jerárquico, que organiza la información desde lo más general hasta los detalles más específicos. Finalmente, los mapas mentales y las tablas permiten representar ideas mediante ramas o comparar información en filas y columnas, facilitando la comprensión. Pienso que cada persona aprende de una manera diferente. Lo importante no es utilizar la técnica más conocida, sino aquella que nos ayude a comprender mejor la información y a estudiar de forma más eficiente. Además de conocer las técnicas, también es importante saber cómo tomar buenos apuntes. Algunos consejos son llegar preparados a la clase, escuchar activamente y utilizar un método organizado. Escribir de forma clara y repasar los apuntes poco después de la clase. Esas prácticas ofrecen muchas ventajas, ya que mejoran la concentración, facilitan el aprendizaje y fortalecen la memoria. Y además ayudan a identificar la información realmente importante. A mi parecer, una idea importante que me deja este tema es que los apuntes no son únicamente un recurso para aprobar un examen. También desarrollan habilidades de organización, de análisis y autonomía, que serán útiles durante toda nuestra formación profesional. Continuando con la presentación, encontramos el esquema. Un esquema es una herramienta que permite organizar y presentar información clara y jerárquica. Su principal objetivo es mostrar ideas principales de un tema y la relación que existe entre ellas, facilitando su comprensión y localización. Generalmente, un esquema comienza con el tema principal, continúa con las ideas secundarias y finaliza con los detalles. Gracias a esta organización, podemos identificar rápidamente la estructura de un contenido sin necesidad de leer textos extensos. Además, los esquemas son muy útiles durante el estudio, ya que ayudan a sintetizar la información y permiten recordar con mayor facilidad los conceptos más importantes. Considero que un esquema demuestra que aprender no depende de escribir mucho, sino de saber organizar las ideas de manera lógica. Cuando entendemos cómo se relacionan
la información, estudiar deja de ser una tarea de memoria y se convierte en un proceso de comprensión. Ahora hablaremos de resumen. El resumen consiste en reducir un texto sin perder sus ideas esenciales. Su finalidad es conservar únicamente la información más importante, eliminando detalles secundarios o repetitivos. Para elaborar un buen resumen es necesario seguir algunos pasos. Primero, debemos leer y comprender completamente el texto. Después, identificar las ideas principales, eliminar la información innecesaria, redactar el contenido con nuestras propias palabras y finalmente revisar que el mensaje conserve el sentido del texto original. Un buen resumen debe ser breve, claro, organizado y fiel a las ideas principales, ya que no busca copiar el contenido, sino sintetizarlo de manera precisa. En mi opinión, resumir es una muestra de verdadera comprensión. Cuando somos capaces de explicar un tema con menos palabras y sin perder su significado, demostramos que realmente lo hemos entendido y no solo lo hemos memorizado. Niveles de la lectura. Finalmente encontramos los niveles de lectura. El primero es el nivel literal, donde identificamos la información que aparece de manera explícita en el texto. Después está el nivel inferencial, que nos permite interpretar información que no se encuentra escrita directamente, relacionando ideas y obteniendo conclusiones. Por último, el nivel crítico, en el cual analizamos, evaluamos y emitimos juicios fundamentados sobre el contenido que hemos leído. Estos tres niveles convierten la lectura en un proceso de comprensión profunda y no únicamente en reconocimientos de palabras. Leer no consiste solo en pasar la vista por un texto. La verdadera lectura ocurre cuando comprendemos, interpretamos y somos capaces de construir una opinión crítica basada en argumentos. En conclusión, podemos afirmar que la expresión oral y escrita, junto con los apuntes, las técnicas de organización, los esquemas y los resúmenes, asimismo, los niveles de lectura, son herramientas fundamentales para fortalecer nuestro aprendizaje y mejorar nuestra comunicación. Al desarrollar estas habilidades, no solo obtenemos mejores resultados académicos, sino que también aprendemos a expresarnos con mayor claridad y organizar nuestras ideas y además analizar la información de manera crítica. Quisiera terminar con una idea que considero muy importante. Aprender no significa acumular la información, sino saber comprenderla, organizarla y compartirla con los demás. Cuando desarrollamos estas habilidades, no solo nos convertimos en mejores estudiantes, sino también en mejores comunicadores y futuros profesionales. Muchas gracias por su atención.